y en esta ocasión nos va a tocar abordar la mesa el rol de la psicología pediátrica en el paciente hospitalizado por COVID, y para ello les voy a presentar a nuestras maravillosas ponentes, expertas en el tema, que nos estarán hablando obviamente de sus experiencias en esta temática. Primero tenemos a Mariana Campos Gutiérrez. Ella es psicoterapeuta de niños y adolescentes y adultos con especialidad en oncología pediátrica y trasplante de médula ósea en el Centro Médico ABC de Observatorio, y además es directora del grupo SOMA, Acompañamiento Emocional Hospitalario, y cofundadora del mismo. Ella nos va a hablar del derecho a permanecer acompañados durante la hospitalización y el cuidador como coauxiliar del equipo médico durante la hospitalización por COVID, elaboración de una guía nacional. Posteriormente vamos a tener a la doctora Mercedes Luque Coqui, que ella tiene un doctorado en psicología clínica por la UNAM y una especialidad en psicología clínica y psicoterapia en instituciones, psiconefrología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y tiene publicaciones nacionales e internacionales. Es fundadora de la Red Latinoamericana de Psicología Pediátrica, docente de varias universidades y titular del diplomado en línea de Psicología Pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Luque nos va a hablar de la atención telefónica en familiares de pacientes con COVID. Y finalmente, en este primer bloque, porque vamos a estar divididos en dos bloques, primero vamos a tener a todos los especialistas de psicología y posteriormente a los especialistas en medicina que nos van a hablar también de su experiencia. Y finalmente en este bloque de psicología vamos a tener a Alejandra González Guevara. Ella es licenciada en psicología, actualmente cursando la especialidad en psicoanálisis, adscrita a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, adscrita a la Clínica de Fibrosis Quística del mismo hospital, y ella nos va a hablar de los retos en el área de terapia intensiva COVID. Entonces, bueno, para darles oficialmente la bienvenida y que puedan empezar con sus ponencias, quiero darles una breve introducción de este tema que se va a abordar el día de hoy. A inicios de la pandemia empezamos a ver un grupo de psicólogos especialistas en psicología pediátrica y hospitalaria, que la atención a niños que estaban siendo contagiados con COVID-19 en nuestro país no se estaba llevando a cabo de la misma manera, ya que la atención se enfocó en los adultos contagiados, y es entonces que este grupo de psicólogos expertos nos unimos para elaborar una guía y una serie de recomendaciones para que los cuidadores primarios, o al menos un cuidador primario, pudiera permanecer al lado de los niños durante su estancia hospitalaria. Y quisimos que esto estuviera sumamente fundamentado psicológica, científica, bioética y médica a nivel médico, para poder tener toda una metodología en donde también se protegiera a esta figura del cuidador, y ahorita van a profundizar todas las ponentes y los ponentes en este importante tema. Al día de hoy existen 29.948 casos de niños contagiados en México de COVID-19, entonces ahí se revela la necesidad que se tiene para seguir abogando porque los niños puedan estar acompañados y que no se considere que los niños no son o no están en una situación de riesgo ante esta pandemia. Y bueno, con esa breve introducción y todo lo que se recopiló del tema con todas las instancias internacionales, vamos a darle la bienvenida a la psicóloga Mariana Campos, que ella nos va a empezar a hablar del primer tema, que es el que les había dicho, el derecho de permanecer acompañados durante la hospitalización, o sea, el derecho de los niños, y el cuidador primario como coauxiliar del equipo médico durante la hospitalización por COVID y la elaboración de una guía a nivel nacional. Bienvenida, Mariana. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes y pues sobre todo de hablar de este tema que para mí en lo personal y en lo profesional ha sido un tema pues, de mis temas principales en la pandemia, y creo que también para las compañeras con las que estoy hoy compartiendo el día, pues es igual, ¿no? Hemos estado como muy enfocadas en trabajar este tema. Como ya dijo Fer, pues es el tema del paciente pediátrico que se tiene que hospitalizar por COVID, ¿no? Ya Fer dio como una muy buena introducción, entonces me voy a ir rápido en esto para entrar a lo otro, pero bueno, ya todos sabemos que llegó la pandemia y ¿qué pasó? Que pues entonces como la indicación, ¿no? Y no nada más en México, sino en muchos lugares fue que al paciente por COVID
se le tenía que separar de su familiar, ¿no? O sea, que en cuanto se confirmara, pues el paciente tenía que estar separado, y fue lo que se hizo con los niños, como que no se hizo una distinción, como fue una urgencia, no se hizo una distinción con, pues que a los niños y a los adolescentes los teníamos que tratar de manera distinta, y que esto no tenía que pasar igual, ¿no? Creo que en esta sala la mayoría de los que estamos somos psicólogos, y entonces, pues tal vez para la gente que estamos más familiarizada con la parte emocional de los niños es algo obvio, ¿no? Al niño, pues no se le debe de separar de su familiar bajo ninguna circunstancia, mucho menos en una circunstancia vulnerable como puede llegar a ser una hospitalización. Pero bueno, no es tan obvio, ¿no? Aunque la pediatría empezó hace muchísimos años, al final del día, ¿no? Yo justo me puse a averiguar un poco los primeros hospitales, fue en París en 1802, ¿no? Ahí sí, pues los papás entregaban a los niños y los niños se quedaban solos. Pero pues en realidad eso ya se ha avanzado mucho, y hoy en día, de hecho, a nosotros nos sorprendió, porque cuando nos juntamos con personas a nivel internacional, pues incluso había personas que se sorprendían de que en México esto se estuviera poniendo en duda, ¿no? O sea, como que hubo países en donde esto jamás se cuestionó. Todos sabemos que los niños tienen necesidades distintas, cerebros distintos, formas de reaccionar distintas, y que los adolescentes también, y por lo tanto debemos tratarlos de una manera distinta. Los niños, por diferentes circunstancias, deben estar con sus familiares, ¿no? Las que ya conocemos mucho más todos nosotros son las psicológicas. Los pacientes, si tú a un niño lo separas de sus familiares, pues esto tiene grandes repercusiones psicológicas. También hay repercusiones en la familia, ¿no? Porque la familia también se queda, los papás, que ya Meche va a hablar un poquito más sobre el tema, cómo se quedan los papás y los niños se quedan hospitalizados solos, ¿no? Hay situaciones éticas y legales, ¿no? En donde se habla profundamente sobre la importancia de que el niño esté siempre con su familia, incluso en los derechos de los niños hospitalizados, en los derechos de los niños está escrito que los niños deben de estar acompañados, ¿no? Y creo que esto lo tenemos bastante claro todos. Ahora, yo les queremos platicar, ¿no? Les quiero platicar, porque la verdad es que uso queremos porque es el nombre de todos, ¿no? La experiencia que tuvimos al elaborar esta guía, como bien dijo Fer, varios psicólogos pediatras nos enteramos de que esto estaba sucediendo, y entonces creamos el Grupo Mexicano de Psicología Pediátrica para reunirnos y elaborar, pues, una guía o estándares que llegaran a los hospitales, en donde se fuera marcando de manera muy puntual cómo sí se podía hacer, cómo sí lograr que los niños no estuvieran hospitalizados, y pues un poco sensibilizar y convencer a la gente de los hospitales del por qué esto se tenía que llevar así, y que incluso iba a llevar a un beneficio para el personal médico, para los hospitales, para las familias, para los pacientes, ¿no? Lo que hicimos fue que, pues, nos dimos a la tarea todos de revisar documentos internacionales para ver cómo se estaba llevando a cabo esto en otros países, en otros continentes, ¿no? Incluso hicimos entrevistas con personal de la salud, no solo con psicólogos, porque también era importante escuchar a las otras perspectivas, ¿no? O sea, los médicos, los infectólogos, epidemiólogos, para ver ellos qué opinaban al respecto y cómo sí se podía llevar a cabo que los familiares estuvieran dentro en las áreas COVID. Experiencia con otros psicólogos pediatras, obviamente, aquí mismo y en otros lugares, protocolos de intervención donde ya la pandemia estaba un poco más avanzada. Pues muchos ya tenemos conocimiento sobre el modelo centrado en la familia, pero obviamente profundizar un poco más en esto, ¿no? Profundizar en las reacciones psicológicas que esto puede tener sobre los niños, y de igual manera lo que les acabo de comentar, aspectos legales y bioéticos, ¿no? Entonces, al reunir toda esta información, pues hicimos, digamos, un documento madre en donde hicimos una guía, una serie de pasos de cómo lograr para que los niños sí pudieran estar con sus familiares, y esta guía se pudo publicar en la Secretaría de Salud, ahí está el link incluso, y se puso como dentro de, digamos, la página en donde están las recomendaciones básicas para el COVID. Esta guía considera varias cosas, desde
los espacios, que es algo fundamental, ¿no? ¿Qué espacios hay en los hospitales? Si se puede dar un área específica para los pacientes pediátricos COVID o no, si van a tener que estar junto con los demás. Hasta también, por ejemplo, por dónde van a entrar, por dónde van a salir, ¿no? O sea, por dónde van a entrar los pacientes, por dónde van a salir, quién va a interconsultar a psicología, quiénes son los que tienen el primer contacto con ellos, cómo se va a dar la comunicación entre todo el equipo médico, cómo se va a dar el seguimiento por parte de psicología, si este seguimiento va a ser por teléfono o presencial. Que esta parte tenga un reglamento, ¿no? Que los familiares tengan el conocimiento de este reglamento para que entonces esto sí esté como bien contenido y bien guiado y no se salga de control adentro todo. Las condiciones adentro del área COVID, las reglas, ¿no? Cómo se van a llevar a cabo, qué tanto los familiares las saben, hacer que los familiares lo sepan, cómo se van a dar las altas, cómo se van a dar los ingresos. O sea, abarca toda esta serie de circunstancias que no nada más son las psicológicas, sino también ahí hubo apoyo de médicos epidemiólogos, ¿no? Que creo que al ratito ya también ellos van a abordar más este tema, para que esto se pudiera llevar a cabo y no solo cuidar el aspecto psicológico, sino también cuidar otros aspectos. ¿Por qué esta frase, ¿no? que fue la que decidimos poner el coauxiliar? Porque en realidad lo que primero nos llevó a hacer esto fueron obviamente el aspecto psicológico de los niños, ¿no? Pero ya que profundizamos mucho más en el tema, nos dimos cuenta que en realidad esto era un apoyo para todos, ¿no? No nada más para los niños, sino que esto era un apoyo para el hospital, para el personal médico, para las enfermeras, para los doctores, para los niños, para las familias. Y que inclusive así iba a ser también más fácil llegar con los directivos de los hospitales o con los médicos, ¿no? Para que comprendieran del beneficio de esto. Entonces, creo que ahondar más en el tema del beneficio psicológico, ya lo sabemos todos, pero creo que lo que sí es importante es darnos cuenta del beneficio que tiene en el equipo médico, ¿no? ¿Qué pasa? Que se disminuye la carga de trabajo para ellos. Si el familiar no está, la enfermera y los médicos son los que tendrían que estar conteniendo al niño e inclusive haciendo roles que no les corresponde, como darles de comer, quedarse con ellos para contenerlos si están llorando muchísimo, ¿no? Acompañarlos, cambiarles el pañal, o sea, muchas cosas que son las labores de los familiares, los médicos o las enfermeras son las que tendrían que hacer esto. Por lo tanto, tendrían que estar con mayor contacto con el paciente y por lo tanto hay mayor riesgo de que incluso pudieran hasta contagiarse. De hecho, los informes que tenemos en el Federico Gómez, que es donde esto ya lleva muchos meses llevándose a cabo, es que no ha habido ningún familiar que se haya contagiado por estar ahí con su hijo, digamos, ¿no? También hay, obviamente, pues mucho mayor contención al paciente y a la familia y por lo tanto el equipo médico puede estar haciendo su trabajo y lo que le corresponde. También se evita cualquier tipo de sobrecarga como síndrome de burnout, fatiga por compasión, trauma vicario, herida moral para el personal médico, porque por lo mismo que les acabo de decir, van a hacer labores que no les corresponde, se van a sobrecargar y entonces hay mucho más riesgo de esto, ¿no? Y entonces, bueno, la relación entre médico, paciente y familia pues puede mejorar e incluso se evitan dificultades legales como demandas, ¿no? A largo plazo por los familiares, digamos, hacia el hospital. Entonces, pues esa es la razón por la cual, ¿no? El tema del coauxiliar es muy importante. Y es muy importante sobre todo porque aquí viene creo que pues también un comercial que sí sigamos todos, ¿no? Luchando porque esto se siga llevando en más hospitales, porque hay hospitales en donde todavía no se lleva a cabo esto. Hasta hoy en día están en la mayoría de los privados, ya está así, en el Federico Gómez y en el Civil de Guadalajara, y hay otros que están como un poco luchando y viendo a ver si se puede llevar a cabo, pero sí todavía faltan. Entonces es muy importante que nosotros como psicólogos sepamos cómo sensibilizar y cómo defender, ¿no? este punto tan importante. También hoy se está llevando a cabo un protocolo que quisiéramos que fuera multicéntrico y quisiéramos que más hospitales se unieran. Ahorita ya se lleva en el Federico Gómez y en el Hospital Civil de Guadalajara, en donde se están comparando los pacientes, digamos, con
con COVID, digo que estuvieron con sus familiares, con los que no estuvieron con sus familiares, para ver el beneficio de esto. Y pues eso, seguir sensibilizando en los hospitales, ¿no? Algunas de las conclusiones a la hora que se llevó a cabo la implementación de esto en el hospital fueron que es muy importante adaptar las guías y los recursos a las condiciones del hospital, que es muy importante el trabajo multidisciplinario en los hospitales, es decir, la comunicación entre todo el equipo de salud, que es muy importante que esta decisión venga desde arriba para que entonces baje y todos vayan sobre la misma línea, que la importancia de que la psicología esté, que el psicólogo esté dentro del área COVID, no afuera, y que desde afuera dé el apoyo, sino si se puede que entre el psicólogo adentro, y que exista material psicoeducativo que apoye el proceso. Entonces, bueno, como les digo, hay que seguir sensibilizando. Falta mucho, hay muchos hospitales que siguen separando a los niños, y ahorita que va a venir probablemente un repunte, es importante trabajar para que esto se evite, y que pues ahora ya, esto fue una urgencia, pero ahorita ya no estamos bajo urgencia, o sea, ahorita ya se pueden preparar, digamos, los servicios en todos los sentidos, en cuestión de capacitación al personal de salud, al psicológico, al trabajo social, en áreas para que esto se evite en todos los hospitales, ¿no? Entonces, creo que algo importante es que, como lo sabemos todos los que trabajamos en las áreas pediátricas, es que la población pediátrica de pronto sí siempre es olvidada, ¿no?, en el sector salud, porque si lo comparamos con los muchos casos que hay en los adultos, a veces es como a lo que menos se le pone atención, pero pues es una población vulnerable a la que se le debe de poner atención. Justo esto, ¿no?, que frente a la urgencia sanitaria pues se reaccionó de una manera, pero ahora ya no es esa urgencia, entonces tenemos que establecer protocolos muy claros y muy específicos, y que pues el niño y el adolescente debe de ser tratado de una manera distinta, ¿no? Yo aquí dejaría como preguntas esto, o sea, ¿cómo podemos seguir sensibilizando al sector salud para que esto se lleve a cabo en todos los hospitales? Que creo que esa es una de las preguntas que incluso como grupo nosotros seguimos trabajando como en movernos, ¿no?, para que esto siga pasando. Y creo que algo importantísimo que además se ha mencionado en otras mesas en los días anteriores es pues que justo ahora tenemos que aprovechar este gran lugar que se le ha dado a la salud mental y a la psicología dentro de los hospitales a partir de la pandemia, pues para seguir, ¿no?, sensibilizando y fortaleciéndonos. Y bueno, nosotros siempre lo platicamos cuando hicimos esto de la implementación, que a la larga esto es para que esto deje de pasar, no solo con los pacientes COVID, sino con ningún paciente, ¿no? Ningún paciente pediátrico debe de ser separado de sus familiares bajo ninguna circunstancia. No nada más los pacientes COVID, sino todos, ¿no? Y yo pues con esto terminaría. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Continuamos entonces con nuestra sesión de la tarde y me toca dar atención telefónica durante la pandemia. Bueno, quiero ponerles un poquito en contexto cómo comenzó la atención telefónica. Esta tiene muchos años, de hecho empezó cuando fue el temblor del 85, donde hubo muchas pérdidas y hubo una gran necesidad de atención psicológica, cosa que antes no se había dado como tal. Y primero se operaba solo telefónicamente, brindando, a las personas que habían tenido una pérdida, los familiares estaban desaparecidos o debajo de los escombros, se les dio toda la atención telefónica, y el servicio era en inicio muy dado más bien por psicólogos y psicólogas que fueron voluntarios y voluntarias. Entonces, a partir de ahí se empieza con los primeros auxilios psicológicos, se capacita gente que está que no es psicólogo, pero que sí puede dar estos primeros auxilios de primera instancia, que hasta la fecha han sido súper importantes para todo problema que ha existido a ese nivel en México. Simplemente en el temblor del 17, que fue otra de las cosas aquí en la Ciudad de México tan terribles, y ahorita en la pandemia. ¿Por qué los pongo en contexto? Porque, bueno, a partir de ahí nace Saptel, este servicio de atención psicológica por teléfono, en donde, a partir de esta pandemia, ¿qué fue lo que pasó?
ahorita Mariana nos habló de esta guía, nos dimos cuenta, en el hospital infantil siempre ha estado el niño acompañado de los padres, pero resulta que ahora con el COVID, la verdad todo el mundo entramos en pánico. Obviamente un virus desconocido, una situación totalmente fuera de control de todo el mundo, de hecho nos agarró tan desprevenidos y desprevenidas que pensábamos que en poco tiempo íbamos a regresar. Ya ha pasado esto casi 9 meses o un poco más y todavía seguimos aquí. Entonces, al implementarse las guías y empezar con esta atención y que se empezó a hacer de manera presencial, también se empezó con esta atención telefónica que, como repito, no es nueva, pero que nosotras empezamos a implementarla para poder atender sobre todo a las mamás y a los papás, a los cuidadores que estaban afuera cuando su niño o su niña estaban intubados, ¿no? Estaban muy graves y donde no podían entrar. Muy al principio sí hubo un descontrol. Actualmente ya funciona muy bien esta atención, tanto presencial como telefónica. Se trataba de usar el celular y después nos dimos cuenta cuando salían los familiares que empezamos a usar el teléfono fijo. Fíjense que, y ahorita les voy a decir cuál ha sido la gran ventana de oportunidad que tenemos y que todos los psicólogas y las psicólogas que estamos comprometidos con nuestra profesión podemos hacer para que nuestra atención llegue más allá. ¿Cómo fue la dinámica? Bueno, se dio un teléfono celular que se difundió a través de las redes. Como pequeña anécdota, déjenme comentarles que alguien tuvo a bien subirla a YouTube. Imagínense ustedes la cantidad de telefonemas. Yo soy la que he coordinado hasta la fecha esta atención. Entonces, yo hago el enlace, obviamente en ese momento hacía yo el enlace con varias psicólogas y varios psicólogos que estaban dispuestos a cooperar para atender. Primero llegó muchísima demanda de personas adultas primero. Nosotras íbamos filtrando, yo iba filtrando a cada uno de los profesionales de la salud mental, en donde también hacían el seguimiento. Entonces atendían, hablaban por teléfono, no se conocía al paciente, no se le veía. Obviamente en la actualidad podemos hablar por videochat, podemos hablar a través de Zoom, de videollamadas, pero no todo el mundo tiene el acceso a esto, no todo el mundo tiene la capacidad. Quiero enfatizar que nuestro hospital, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, atiende a población de muchas carencias económicas y por ende de escolarización y de muchas áreas de su vida. Pero entonces con esta dinámica empezamos a atender a la familia. Y fíjense ustedes todo lo que hemos venido haciendo. Resulta que con esto siempre el paciente o la paciente tenía mucha más libertad. ¿Qué teníamos que atender? Niños, adolescentes que habían perdido a sus padres o a sus cuidadores, adultos que tenían a sus niños ahí adentro, que no podían verlos porque estaban intubados, porque no podían interactuar. Se les da hasta la fecha orientación, contención y algunos con un proceso terapéutico. La ventaja es que sí mantienen algunos de ellos, sobre todo los que están fuera. Aquí yo les pongo como hemos realizado más de 200 llamadas, personal de enfermería, personal de otras áreas, trabajo social. Hemos tenido gente del área administrativa, los papás de los niños, sobre todo, los que estaban desesperados por obtener información, por saber, siempre psicología como este modelo de psicología pediátrica. Hemos estado como un puente entre médicos, enfermeras, nosotras y el paciente. Y muchas veces el éxito de todo esto es que se ha permeado, se ha permitido que puedan estar con sus niños. Este logro, la verdad, fue extraordinario. Ya fuera del hospital, el seguimiento lo hacemos telefónicamente. Insisto, no todo el mundo tiene Zoom, no tiene videollamada. De hecho, no todo el mundo tiene internet en casa. Y entonces lo que no podían gastar sus datos o lo que podían comprar para su teléfono. Y entonces el acceso al teléfono fijo fue lo primero que empezamos a percatarnos que
podía la persona tener mayor facilidad. Y empezamos a hacer esto con mucha gente de Guerrero, de Chiapas, del norte de la República, del sur, y de verdad empezó a tener mucho éxito porque las terapeutas y los terapeutas que estamos de este lado en la atención telefónica podemos ver al paciente en el horario que quiera. Además de que son anónimos, se reduce la dependencia, es muy accesible para todos y para todas. Pueden hacerlo desde su lugar y se les puede atender en cualquier momento. Ha sido prácticamente de lunes a domingo en esta pandemia y con las necesidades del paciente. A veces hablan muy tarde, no hay un horario, y esto la verdad ha sido un éxito para la atención telefónica en donde se ha revivido. ¿Qué es lo que entendemos y qué es lo que nos queda de éxito y de enseñanza? Fíjense, tendríamos que implementar en todos lados, en toda la República, para poder llegar a nuestros pacientes más carenciados económicamente hablando, culturalmente hablando, que están muy lejos y que no tienen acceso a ningún psicoterapeuta que pudiera ofrecerles un servicio de contención, de acompañamiento. Inclusive hablaban para preguntar sobre una serie de dudas médicas con muchos miedos. Podríamos hacer esto en todo momento, podríamos llegar a muchas más personas para sensibilizarlos y familiarizarlos con esta atención psicológica, con esta atención mental y emocional que de verdad les ha dado mucha paz y que les ha dado la oportunidad de entender y de saber más de lo que está sucediendo en el país a nivel de la pandemia. La ignorancia en muchos sentidos y la desinformación ha sido enorme. Esto simplemente baja la ansiedad en ellos, les da un recurso diferente y les da la oportunidad de seguir con un acompañamiento y un seguimiento de muchas semanas. Tenemos pacientes que tenemos muchas semanas con ellos y con ellas, siendo adolescentes, siendo niños, ayudándoles al duelo. La pérdida de los papás o de las mamás por COVID ha sido muy fuerte para los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentes, y el acompañamiento que hemos podido hacer a nivel de teléfono fijo, fíjense ustedes, fijo, que esto ya se había dado así por descartado, ¿cierto? El teléfono fijo ya estaba como pasadito de moda y realmente no todo el mundo tiene acceso a un teléfono, sí al teléfono celular, pero no a gastar sus datos, no gastar el dinero que invierten para tener ahí saldo, dijéramos. También podemos llegar a esto, les decía, a lugares tan lejanos y podemos empezar a hacer una investigación para poder mostrar que todo aquel que está en la salud mental, que todo aquel que queremos servir a nuestros conciudadanos, a nuestros pacientes que están muy lejos, que llegan desde muy lejos, podemos darles una atención de calidad y hacerlo tan extensivo que permita que la salud mental, como decía hace rato Mariana, y como hemos venido diciendo, tan prioridad como la salud física, y que ya pasamos los psicólogos y las psicólogas de lo necesario que somos en todos los hospitales y en todos los ámbitos a ser indispensables. La salud mental no puede ir separada de la salud física, nunca. Y esto debe ser una enseñanza que todo el mundo debemos tener. Les agradezco mucho su atención y espero que surjan muchas preguntas porque me encantaría compartir con ustedes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Agradezco mucho este espacio. Espero lograr transmitirles un poquito de lo que es trabajar actualmente en una sala de terapia intensiva. Y pues bueno, el tema que me asignaron son los retos a los que estamos expuestos en esta situación actual. Decía la doctora Luque hace un momento la importancia de que ya no es algo necesario nuestro trabajo, sino que sea indispensable. El primer caso por el que trabajamos mis compañeras y colegas aquí presentes para poder introducir a un familiar a la terapia. Recuerdo que el primer caso, el primer familiar que entró,
Enseguida el adscrito me dijo, oye Ale, es que el paciente se empezó a mover, empezó a cooperar y aún estaba depurando sedantes, y el cambio que ellos percibieron con la sola presencia de su cuidador, el paciente aún le doy seguimiento y no recuerda muchas cosas. En eso estamos. Nosotros como psicólogos sabemos que tenemos que trabajar poco a poco con el repetir, recordar, reelaborar, pero a lo que hemos avanzado, él va acordándose un poquito de que escuchaba la voz de su tío, de que sentía la presencia de alguien que ya no era el enfermero, el médico o yo. Inclusive entré y de mí no se acuerda mucho. Entonces, el cambio que vio, que percibió el personal cuando esto se logró, pues fue importante ante la sensibilidad del médico, porque no todos la tienen, pero unos más, otros menos, pero es importante trabajar en ello también. Bueno, ¿cuáles son los retos? Hay una desestabilización de lo que antes era seguridad, ¿no? Los hospitales siempre trabajamos bajo protocolos y es importante hacerlo. Ellos, ojo, no nosotros como psicólogos, pero ellos sí, ¿no? O sea, me refiero a nosotros en la sesión con el paciente. Pero hay una pérdida importante de esta seguridad. En alguna sesión que tuve con enfermería, yo les preguntaba, bueno, explíquenme, expresen por qué se les angustia si ustedes saben manejar pacientes contagiosos, pero de toda la vida, y eran enfermeras con experiencias de mucho tiempo, y me decían, Ale, ahora no es seguro, ahora nos cambian la manera de manejar el equipo de protección a la semana, ahora no sabemos si hay vacuna, ahora nos estamos enterando de nuevas manifestaciones y comportamientos. Entonces eso angustia de sobremanera. Tenemos que mencionarlo nosotros los psicólogos con todas las letras. Recordemos que la palabra libera, que hay una angustia tan fuerte porque es una posibilidad a la muerte, nada más, ¿no? Y entonces hay una pérdida, otro de los retos es que hay una pérdida importantísima del contacto humano. Sin duda, la atención telefónica ha tenido una importante participación, pero no alcanza a complementar lo que para nosotros es el contacto humano. No te puedes acercar al paciente, no lo puedes tocar. Entre ellos mismos, ¿no? Entre los compañeros, no te puedes abrazar. Entonces hay una pérdida importante que ahora tenemos que ver de dónde sacamos herramientas para trabajar con ello. En mi experiencia les comparto, es sumamente complicado, desesperante traer el equipo de protección, que tu paciente trae la caja de aerosoles, les ponen una caja de aerosoles, aparte de la caja de aerosoles les ponen un hule y traen aparte 2 cubrebocas y acaban de quitarles el tubo, no tienen manera de hablar fuerte y no te puedes acercar a la caja. Es muy difícil y nosotros necesitamos la palabra. La doctora Luque, cuando yo ingresé a la terapia, me fue mostrando cómo trabajar cuando los pacientes están intubados. Bueno, una forma de lenguaje no verbal son los ojos. Traes los gogles, yo uso lentes, la careta y aparte la caja que ellos traen, y traen el cubrebocas, no puedes leerle los labios. Es muy complicado, es un reto al que nos estamos enfrentando. Y bueno, otra cosa pues son los constantes cambios, desde nada más ni nada menos por dónde se entra a la sala, ¿no? Un día uno sabe por dónde entra, no, por aquí ya no, te tienes que entrar por la otra puerta, y vas a la otra puerta, no, por aquí ya no, y entonces hubo un tiempo que ponían unos playos para saber por dónde entrar y por dónde salir, y desde allí tú percibías que había una descolocación de lo que el día anterior se nos había indicado. Lo que les mencionaba, ¿no? Trabajar bajo la ambigüedad. Los seres humanos creemos que somos dueños de nuestro destino, ¿no? Sabemos que no, pero la experiencia actual nos lo devela, pero de una manera maravillosa, ¿no? Entonces hay que trabajar con ello. Es difícil de pronto, más para el personal de salud, que son sujetos que han estado acostumbrados por trabajar bajo protocolos, por tener retos establecidos, y de pronto llega esto que nos descoloca a todos, incluyéndonos pues nosotros como psicólogos, ¿no? Bien, perdón que mencione tanto a la doctora Luque, pero estamos de la mano trabajando, y Mercedes nos decía, ojo porque seguimos nosotras, Ahorita hay una importante
impacto emocional en el personal y nosotros entramos como con mucho esmero y ya después de 3, 4 meses dices, ay, Meche, escúchame por favor porque ya no puedo, vamos a reunirnos a hacer un Zoom para platicar de nosotras porque el personal de psicología también es importante que estemos en una constante espejo entre nosotros para irnos dando cuenta, oye, no te veo bien, ¿qué onda? ¿Cómo vas con tu análisis? ¿Te ayudo en algo? Lo que sea, ¿no? Perdón si me salgo un poquito, pero son muchos puntos que hay que esclarecer y siento que es poco el tiempo que tengo. La pérdida de lo humano, ¿no? La nueva normalidad, ay, Dios mío, no sé, no es normal que no nos podamos acercar. En mi experiencia, aquí abajo vemos a los médicos, ellos constantemente se reúnen antes, constantemente se reunían, constantemente iban al teatro. Había meses o semanas que hacían un día de teatro para todos, ¿no? Yo les insistía mucho, no lo dejen, busquen maneras de desfogar, pues, el constante estrés que se maneja en una terapia intensiva, ¿no? Y ahorita no se puede. Bueno, tan solo, no se ven la cara. Trabajas con alguien, llegan y no sabes quién te está saludando. Entonces hicimos, con apoyo de los chicos de servicio social, esas fotos que ven ahí que trae la doctora, se las entregamos donde trae su rostro y el nombre. Para los niños es muy traumático de por sí ya estar en una terapia intensiva y aparte que llegues a alguien que no sabes ni quién es, entonces por lo menos se asustaban los pequeños, se asustan. Por lo menos ya viendo la imagen, pues cambia un poquito y nos vamos acercando a lo humano, aunque no vamos a alcanzar a hacerlo como nosotros somos, ¿no? Como nosotros vamos de por sí. Ahora, el miedo esperado a lo nuevo. Si bien sabemos que es esperado que lo nuevo nos genere miedo, ¿no? Nosotros como psicólogos, o sea, aquí puse por eso, el miedo objetivo visita el miedo subjetivo. Del miedo objetivo, permitamos que se encargue el instituto, epidemiología, los directivos, nosotros atendemos el subjetivo. Eso es de siempre, ¿no? Tienen el equipo de protección, pero aún así tienen un miedo muy fuerte. Nos comentaba el jefe de la terapia, es que están usando equipos exagerados y de todas formas se están contagiando y lo están haciendo bien. Entonces, aquí hay algo jugado que nosotros como psicólogos sabemos que tenemos que atender. Y nos vamos dando cuenta, bueno, o al menos desde mi experiencia, que van pasando el tiempo y cada vez traen menos equipo o un equipo diferente y más cómodo, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Es muy importante que lo que nosotros hagamos, perdón que me regrese un poquito, pero considero importante mencionárselos, que lo que nosotros solicitemos o involucremos al trabajo del equipo no se vea como una carga más. Como ahora tengo que enseñarle al familiar a ponerse el equipo. Nosotros por eso decía Mariana muy bien, tenemos que estar allá adentro, nos tienen que ver. Yo tengo que atender al papá antes de entrar para decirle por dónde va a entrar, por dónde va a salir, cualquier cosa que me avise. Si lo vemos muy angustiado, no se va si no habla conmigo después de su visita. Entonces, reflejarles que esto puede ayudar y no ser una carga. Porque, por ejemplo, ahorita en la terapia sucede mucho que no puedes entrar. Yo, Alejandra, todo el tiempo no puedo entrar como antes. Y eso para mí es muy frustrante porque si no puedo entrar, me quedo en la puerta y tengo que esperar a que alguien me pase el expediente. Si los veo corriendo, es una desesperación en mi experiencia de quererte pasar y agarrar el expediente y ya, pero no puedes hacerlo. Entonces, eso por un lado, o por otro, por llamada, ¿no? Llamar, oye, tuvieron un egreso, ¿qué niños están reactivos? Ya no puedes hacer el pase de visita como antes lo hacías. Entonces, ellos también, con justa razón, empiezan, es que me hablas tú, me habla trabajo social, me habla el interconsultante, me hablan ya, y estamos trabajando con menos personal, porque los vulnerables, los que se van infectando, pues se tienen que ir y es más carga de trabajo. Por eso insistimos en que esté el coauxiliar, ¿no? Bueno, entonces, nosotros te ayudamos, tú ayúdanos y es un trabajo en equipo, ¿no? Esto es un trabajo en equipo, no hay de otra forma no vamos a salir, no vamos a poder navegar en estos andares, ¿no? De una pandemia nueva.
tiene que ser en equipo, entonces estamos muy pendientes de qué niño se le va quitando la sedación para que pueda entrar el familiar o cuando están en un riesgo inminente de muerte. Ahora, me decían mucho, ¿no? Las jefes de enfermería, es que se van a contagiar. Y me lo decían tan angustiadas, es que se van a contagiar, Ale, se nos van a contagiar los papás. A la fecha, como bien le dice Mariana, no ha habido ninguno. Pero ese era el miedo. Entonces, todo el tiempo era, sí, jefe, pero riesgo-beneficio. Otra vez, en la vida todo es riesgo-beneficio. Siempre que tomamos una decisión se pierde otra cosa. Aunque la decisión que hayamos tomado sea la adecuada. Siempre. Entonces, esto nos vuelve a mostrar así contra pared que todo es riesgo-beneficio. Entonces, sí hay un riesgo y se le explica a los familiares, se hace una evaluación previa de quién puede con ese riesgo. ¿Pero por qué? Porque hay un beneficio mayor. El niño no puede estar solo si está reactivo. Creo que la mayoría que estamos aquí somos psicólogos, si no hay que esclarecerles al equipo médico que las huellas némicas se gestan de sobremanera en la infancia. Entonces, hay que estar muy pendientes de eso y que sea por un beneficio mayor, siempre pues enfatizando hacia eso. Y bueno, no me queda más que agradecerles, quedo atenta a cualquier cosa, por favor contacten a nuestro equipo para que podamos seguir implementando esto, es muy importante y cualquier cosa quedamos atentos y esperamos muchas preguntas para poder enriquecer nuestras participaciones. Muchísimas gracias por la participación de todas, creo que enriquecieron sumamente este bloque de la mesa y voy a pasar a las preguntas del público y ya después hacer un breve cierre. Además de muchísimas felicitaciones a cada una por compartir sus conocimientos y todo lo que se habló en cada uno de los temas. Carlos Mario García dice, es un trauma el separar al paciente adulto COVID, cuanto más a los niños. Felicidades por su labor. Sofía Campos pregunta, ¿creen que los médicos han cambiado su postura a partir del COVID? No, tú, Ale, dices que sí, ¿verdad? Al menos en mi experiencia, yo considero que sí. Ha sensibilizado porque en algunas ocasiones ellos han sido pacientes o sus familiares han sido pacientes. Entonces me dicen, Ale, es que si no me dejaban ver a mi papá. A mi papá, que es un señor de 60 y tantos años. Logramos hacer la videollamada porque también hay otro chat donde estamos psicólogos de todos los hospitales COVID. Entonces, a ver, permíteme, vamos a ver qué se puede hacer. Y entonces hace la videollamada y entonces ahora ella, entre otros, pues son los más interesados en que a un pequeño con mayor razón, ¿no? Creo que al menos en el instituto donde yo laboro, sí. Pero yo, a lo mejor, porque no he estado ahí en UTIP, ¿verdad? Pero yo pienso que la sensibilización al médico no tendría que venir solamente de la experiencia propia. Yo estoy de acuerdo, no tendrían por qué vivirla. O sea, no tienes por qué vivir algo tan traumático para poder sensibilizarte. Yo creo que la mirada del médico sí tendría que cambiar a partir de ver al otro, de ver al niño. Siempre los ven sufriendo, pero no con esta situación tan terrible y tantas pérdidas. Sí tendríamos nosotras como psicólogas pediatras de estar, lo que dijo Mariana es indispensable, estar adentro. Ahí en nefrología, donde yo he trabajado más de 20 años, pues han sido muchos años de estar con el equipo y eso es lo que ha ayudado. Que sepan en qué trabajas. El viejo modelo de interconsulta en donde tú estás por allá sentado y te mandan ya, no sirve en un hospital con niños crónicos, lo sabemos. Cuando hay pérdidas, nosotras conocemos al paciente, nosotras podemos acompañar realmente. Si es un extraño, una extraña, ¿qué pasa? Pues no, ni caso, nos van a ver con cara de, bueno, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué es esto aquí? Entonces lo que están diciendo es muy importante. Es posible, Ale, que sí haya cambiado la mirada del médico, pero sí me gustaría inclusive hasta hacer una investigación para comprobarlo, porque yo tengo que saberlo. No sé, tu experiencia, Mariana. Yo creo que hay de las dos. Yo creo que hay equipos de salud ya muy hechos, ¿no? En donde sí ya los doctores están muy sensibilizados, inclusive
en el Federico Gómez, no sé ustedes que están ahí, pero platicando con María José, me ha dicho que incluso ya ellos mismos avisan, ¿no? Oye, la mamá no vino, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegó? ¿No? Entonces yo creo que ahí estamos hablando de un equipo ya sensibilizado. Creo que a nosotros, a los psicólogos, nos toca mucho como que a partir de que ya vieron lo que hicimos, entonces ya, como que sí sirve, ¿no? Esa es como una manera de sensibilizar. Y creo que definitivamente hay equipos en donde no, donde falta mucha sensibilización, en donde todavía no se tiene la conciencia de la importancia y de que somos necesarios y parte del equipo médico, ¿no? Y creo que es eso, justo, es como seguir tocando, picando piedra y sí mucho a partir de que nos conocen y ven el beneficio, es que entonces van pudiendo como convencerse, ¿no? Pero yo sí creo que hay, pues eso, hay equipos muy avanzados en eso y hay equipos en donde no, donde todavía falta trabajar mucho. Y aquí retomo lo que dijiste en tu ponencia, Mariana, de esta parte de es un beneficio compartido, no solo un beneficio para los niños, para las familias, sino desde luego un beneficio para el personal y además que sienta un precedente para el futuro, porque lo que estamos intentando todos los que nos apasiona este campo y vemos, ¿no?, lo mucho que sufren cualquier niño bajo cualquier condición. Hoy estamos hablando de COVID, porque creo que esto sienta una plataforma para seguir luchando todavía más de lo que lo estábamos haciendo, para que ningún niño bajo ninguna circunstancia, como bien se ha mencionado, que tenga que estar hospitalizado, sea separado de la figura de sus papás. Y justo en el chat nos mencionan esta parte, ¿no?, que, por ejemplo, Belén nos dice, en nuestro hospital Juan María de Salvatierra, los padres acompañan a sus hijos durante la hospitalización, y sabemos que en otros países, pues no solamente de Latinoamérica, sino de otras partes del mundo, hay leyes que protegen a los niños de esto y que está prohibidísimo que sean separados, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando en esto. Por ahí también Brenda Zúñiga felicita y hace dos preguntas. Una es, ¿cuál sería el siguiente paso para lograr un mayor impacto en la salud mental con las ventajas y desventajas que seguirán de la pandemia, tanto en la parte pediátrica como en general? Esa es una de ellas. Bueno, pues lo que estamos diciendo, nosotros, psicología, tenemos que demostrar, no estar en nuestra torre de cristal y ser realmente parte del equipo, en una interdisciplina y después en una transdisciplina, que es el siguiente paso, que es lo más difícil, ¿no? Si podemos hacerlo, creo que ya entonces nos podemos mirar de diferente manera. Y sí quiero insistir, en el Federico Gómez siempre el familiar acompañado al niño, pero en el COVID entraron en pánico, y eso sin duda. Lo que va a costar trabajo es en otros hospitales, en donde de ninguna manera, ni siquiera en no pandemia, acompañan al niño. Y esto es nuestra labor, es donde tenemos que insistir más. Sí. Yo también agregaría como no disminuirnos frente a la medicina. Creo que en los hospitales la psicología está como si fuéramos un rango abajo, como pasa también muchas veces con la enfermera. O sea, como que en los hospitales hay mucha jerarquía, ¿no? Entonces están como los doctores acá, las enfermeras, los psicólogos, o sea, como que va. Y yo creo que es muy importante de verdad estar seguras de nuestro trabajo y desde ahí pues ponernos con los doctores así, ¿no? O sea, desde ahí decir, a ver, o sea, tú sabrás mucho de medicina y se respeta y haces todo lo que quieras de medicina, pero aquí la que sabe de psicología soy yo. Por lo tanto, sí puedo ponerme al tú por tú contigo y defender mi punto, ¿no? Y defender lo que se tiene que defender en el caso de los niños y los adolescentes. Creo que sí pasa mucho que a veces los psicólogos nos echamos para atrás, sobre todo cuando empiezas, a lo mejor, ¿no? Que te sientes un poquito más inseguro y está el doctor, la eminencia, ¿no? Y entonces creo que ahí sí es parte como de esta seguridad profesional que tenemos que alimentar y sembrar en nosotros, porque en los hospitales sí te puedes llegar a ser como muy chica, siento. Sí, y si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Somos las principales personas que intercedemos por el paciente pediátrico, somos su voz. Este puente que mencionaba Mercedes, Ale que mencionaba, se puede seguir haciendo psicología a pesar de las limitaciones. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender y los psicólogos que están en formación, mucho también de saber que
justamente pues tenemos que luchar por los objetivos, no se van a dar solos y no podemos tirar la toalla tan fácilmente si nos dedicamos a psicología pediátrica, ¿no? Tenemos que estar ahí para defender los intereses y las necesidades de nuestros pacientes y sus familias siempre, ¿no? Ahora también pregunta Belén justamente, ¿qué estrategias psicológicas ahora serían indispensables hacer llegar a todo el personal médico? Enseñarles lo que sabemos, enseñarles, tener foros con ellos y con ellas y mostrarles cómo se les facilita el trabajo. Exacto, no seguir modelando y resaltando la importancia que tienen. Y me gustó mucho esto también, Mercedes, que tú mencionaste en la parte de la implementación del modelo SAPTEL en el hospital y cómo es necesario pensar que no todas las personas tienen acceso a tecnología de punta y que entonces es necesario aterrizar la tecnología y, bueno, aterrizar con lo que se tiene y trabajar con lo que se tiene para el mejor beneficio también de los pacientes y de las familias, en este caso, pues la atención telefónica, que ha sido un modelo muy exitoso, basado en evidencia y que se puede seguir haciendo, ¿no? Que es súper importante. Aquí también Armando Arita dice, excelente ponencia, doctora Luque, ¿cómo incentivamos en el personal médico, enfermeras, doctores, fisioterapistas, etcétera, acompañar sus intervenciones desde un enfoque de salud mental? Les voy a poner mi ejemplo. Yo les decía, yo tengo más de 20 años trabajando en nefrología, 25. Desde entonces implementé psicología pediátrica. ¿Y qué es lo que ha servido? Que de verdad el trabajo se les facilita. No tienen que estar lidiando con las angustias de los familiares. Sí pueden lidiar en la contención. Tenemos que enseñarles cómo contener sin involucrarse. Podemos enseñarles cómo comunicarse, cómo darme las noticias, pero siempre nosotras acompañando. La transdisciplina, que es el siguiente paso, es que si el paciente tiene un problema, por ejemplo en el trasplante renal, tiene un problema puramente psicológico, nosotras, salud mental, tenemos que tomar al paciente y ser líderes de lo que va a suceder ahí. Los médicos en su área, cada quien en su área, los nutriólogos. La transdisciplina ya es un paso más. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrarles, no hablarles nada más, mostrarles cómo el trabajo se les facilita, cómo están más tranquilos, cómo hay menos problemas en ese puente. Eso les facilita la vida. Tan es así que cuando tú te retiras por alguna razón y no hay otra psicóloga que lo haga, otro psicólogo, aquel perdón es un caos. Y eso con evidencia se los puedo demostrar, con evidencia. Entonces yo creo que esa sería la mayor estrategia, más que darles seminarios. Está muy bien darles seminarios, hablar y decirles, más que eso, mostrar, mostrar y mostrar. Y yo agregaría, que ya lo dijimos, pero creo que lo quiero agregar porque es importante, estar. O sea, ser parte del equipo, estar en las visitas, estar en las sesiones, ¿no? Porque a veces también nosotros como psicólogos, si no te involucras, porque van a hablar de lo médico. No, pues también tú tienes que estar, o sea, tú te tienes que meter, ¿no? Y entonces también creo que ahí los doctores también te empiezan a ver como parte del equipo, porque claro, entonces eres parte, es porque no estás nada más de repente. ¿No? Sino que estás, aunque se vaya a hablar de lo médico, estás, aunque ya sea tarde, estás, aunque ya se acabó tu turno, ¿no? Estás, aunque, o sea, y eso creo que también. De hecho, manejas su vocabulario, ¿sí o no? O sea, exacto. O sea, ya manejas una serie de términos que obviamente, yo en nefrología, en oncología, no todo el mundo sí que te ven, pero es que si no los manejas y no sabes de lo que se trata, ¿cómo vas a abordar las angustias del paciente? ¿No? En oncología, en fibrosis quística, en la merotipsia, si no manejamos, no vamos a ser médicos, ni tampoco yo psicólogos, pero sí manejar. Tengo un amigo que fue jefe que habla de la contratransferencia, es médico, es nefrólogo, y habla así de su contratransferencia. A mí me fascina cuando lo oigo hablar porque aprendió, y eso hace que tú tengas un equipo. Si formamos un equipo, a todos se nos facilita el trabajo, ¿eh? A todos y a todas. Totalmente. Sí, y creo que también es esta parte, ¿no? De decirle al personal, no vengo a decirte cómo hacer su trabajo, porque pues ellos llevan años también haciéndolo, sino a cómo facilitarlo y cómo justamente trabajar en equipo para que al final el resultado es el que se va a beneficiar es el paciente y su familia, ¿no? No me voy a beneficiar yo propiamente, pero sí un beneficio mutuo para ambos.
Aquí también la importancia que tengamos que decir lo que justamente lo que decía Ale, ¿no? No es, con todas estas restricciones, con todo esto que la pandemia ha traído consigo a cuestionar lo humano y la pérdida de lo humano que ella mencionaba, y a veces estamos más preocupados por lo que tenemos que decirle al paciente, pero precisamente tenemos que estar más preocupados por lo que el paciente tendría que comunicar, ¿no? Y es lo que tenemos que a veces justo tener muchísima atención a eso que el paciente nos quiere comunicar, que es todavía más importante de a veces lo que tenemos que decirle, esta parte de las huellas némicas y cómo, a pesar de que muchos erróneamente piensan, no se va a acordar, es muy chiquito, no le va a quedar el trauma porque pues además estaba sedado, y pues Ale ya nos platica de cómo en realidad sí hay un impacto, ¿no? Y tenemos que sensibilizarnos, ¿no? Para quienes puedan todavía dudarlo, los niños que están en cualquier situación hospitalaria pueden llegar a tener un impacto, aunque pensemos que son chiquitos, que no se van a acordar que estuvieron sedados. No sé si ahí quieras complementar algo, Ale. Sí, claro, cuando nuestro paciente no tiene acceso al lenguaje, en bebés que todavía no podemos nosotros acceder a ello, pues ahí el vínculo para el lenguaje es la mamá. ¿Qué voy a hacer yo? Si el pequeñito todavía no habla, la mamá ya le interpretó el llanto, la mamá ya le interpretó la carita, la mamá ya le interpretó la mirada, deja entrar a la mamá. Entonces, de pronto como que hasta me incomoda porque es algo que, como bien lo mencionaba Mariana, se ve desde muchísimos años. Freud lo mencionó, Montessori lo mencionaba, Spitz, o sea, dices, ¿todavía? Pero hay que mencionárselos, hay que referírselos, no hay que estar ahí, ¿no? Te tienen que ver, definitivamente nos tienen que ver, porque si no, no va a haber forma de que estemos presentes y de que abran el oído a nuestras recomendaciones e intervenciones. Es muy importante, no me quiero ir sin lo que dijo Fer, no caben dos angustias. En el consultorio no caben dos angustias, entonces súper importante que trabajemos la nuestra para poder atender la del otro desde sus necesidades, y esto es algo que nos toca a todos, entonces tenemos mucho trabajo por delante. Y seguimos también con un poquito en la línea de lo que dijeron ayer. No podemos hacer psicología pediátrica si no tenemos supervisión, si no tenemos un propio proceso personal, porque si no vamos a repetir, ¿no? Lo que no tengamos resuelto o no nos vamos a dar cuenta porque pues, son procesos inconscientes. Y mucho de lo que hablaron, que a veces no tomamos en cuenta, el uso de la transferencia y la contratransferencia también es importantísimo que lo podamos detectar. Entonces, bueno, pues para cerrar, no sé si quieran hacer un último comentario final cada una, por favor. Pues yo creo que todo está dicho. Yo estoy muy contenta de que haya entrado mucha gente, que estén al pendiente de nuestros próximos congresos. Vamos a estar todo el mundo en SOMAS, en EPAS, en la red latinoamericana. Vamos a estar siempre de la mano para poder compartir. Y sí quisiera nada más mandar a Laura Elena, Belén y Armando, alumnos míos del diplomado. Les mando un saludo con mucho cariño. Estuvieron muy pendientes y ellos también te mandaron muchas felicitaciones y mucho cariño. Entonces, Mariana. Pues yo nada más agregar que si alguien puede y quiere y tiene, o sea, necesita, digamos, implementar esto en su hospital, pues que nos busquen, porque lo que más queremos es eso, que esto se siga implementando en todos los hospitales. Y si alguien ya tiene a sus familiares en su hospital, también puede entrar al protocolo multicéntrico que se está llevando, ¿no? Entonces también nos pueden buscar para entrar al protocolo, pero bueno, o sea, la invitación está abierta para quien se pueda sumar, pues que se sumen a esto, ¿no? Exactamente, recientemente se unió también el Hospital de Tlaxcala y algunos de nosotros estamos trabajando también con otras organizaciones y colectivos para hacer esto una realidad. También, por ejemplo, en el caso de pacientes vulnerables, que son niños y personas con discapacidad que también necesitan la presencia de un familiar. Entonces, exacto, súmense. Estamos buscando embajadores que justamente hagan esto posible y se unan a este proyecto tan importante. Entonces, muchísimas gracias a las tres. Gracias. Gracias, ahorita vamos a complementar justo con la parte médica. Les agradezco muchísimo. Gracias, Fer, gracias. Muchas gracias, Fer.